Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos al canal. Madre mía, hace muchísimo tiempo que os traje al canal un podcast en el que se hablaba de películas recomendadas, que yo recomendaba porque son películas que considero que la gente tiene que ver acerca de la bolsa, economía y demás, y ya por aquel entonces dije de traer otro podcast, pues recomendando libros en esta ocasión. Y bueno, pues ha llegado por fin el día en que os traigo ese podcast. Y bueno, pues como os diría vuestro amigo el del banco, lo prometido es deuda, ¿no? Pues aquí estamos para hablar de un poco de, en mi opinión, claro está, muy buenos libros que podéis leer y que podéis tener para pues lo que sería sobre bolsa, economía y demás, sobre ese tipo de entorno, en los que se habla también pues de más que nada pues de un poco cómo es la mecánica de invertir en dividendos y demás. No me gusta tampoco mencionar libros muy concretos, aunque os voy a decir unos cuantos que para mí son los más importantes que podéis tener o que podéis leer. Y no, como os digo, no solo libros concretos, sino también pues el autor. O sea, os voy a mencionar el autor, los libros y demás. Y empezamos con un autor que se llama Daniel Lacalle. Y pues no puedo por menos recomendaros sobre todo un par de libros que me gustaron mucho cuando los leí, porque dan un contexto económico y de cómo funciona pues un poco ciertos aspectos de la economía y ciertos sectores de la economía. Está muy bien explicado de una forma muy amena, así que os lo recomiendo. En este caso son los libros de Nosotros los mercados y La gran trampa. Daniel Lacalle es un autor muy prolijo y ha sacado muchos libros, muchas obras distintas. Ya os digo, si podéis, como os he dicho, esto no es una tabla de la ley, o sea, simplemente os voy a recomendar los libros que más me han gustado a mí, pero si podéis leer más del mismo autor, pues también, o sea, os lo recomiendo. Sobre todo eso, Nosotros los mercados y La gran trampa, de Daniel Lacalle. Continuamos con el autor George S. Clason, creo que se pronuncia así, o Clayson el apellido, pero bueno, si lo buscáis simplemente con el nombre del libro lo vais a encontrar, con un poco que os metéis en Google lo vais a encontrar. Y también me gustaría aclararos, antes de nada, el orden en el que yo menciono en los libros no quiere decir que en ese orden los tengáis que leer. O sea, podéis leerlos en el orden que queráis, porque ya os digo, todos los que os voy a mencionar son libros increíbles y merece mucho la pena leerlos. En este caso, el libro de George, como os decía, pues es El hombre más rico de Babilonia, que para mi gusto es un imprescindible en los libros de economía. Explica mediante fábulas y un personaje en concreto ficticio, que es el protagonista de la mayor parte de las fábulas del libro. Pues os explica más que nada a través de historias cortas y pequeñas. De hecho, el libro originalmente no era un libro escrito como tal, o sea, no tenía una cohesión de principio a final, sino que estaba hecho como de pequeñas historias. Y pues eso, en un momento dado hubo autores que lo reunieron esas pequeñas historias, y de ahí salió el libro completo del hombre más rico de Babilonia. Y como os decía, pues a través de una serie de personajes ficticios, pues se va enseñando al lector pues a ahorrar, incluso ciertas nociones muy rudimentarias, entre comillas, de inversión y demás, sobre todo para ahorrar. O sea, yo es un libro que personalmente os recomiendo
porque es muy ameno, no es un libro muy extenso, os lo vais a leer, si os gusta leer como a mí, en una semana como muchos lo vais a leer, y dedicándole muy poco tiempo. Así que sin duda, vamos, un imprescindible que tenéis que leer. Continuamos con otro autor que ha sido polémica muchas veces por, bueno, distintas cuestiones, y sobre todo pues porque digamos que para mi gusto al menos le gusta meterse un poco en camisa de 11 varas, como se suele decir. ¿Qué quiere decir? Que es un dicho español que quiere decir pues eso, que se mete en temas que a lo mejor no tendría que meterse demasiado. El autor en cuestión es Robert Kiyosaki, seguro que lo habéis oído o lo habéis visto en alguna entrevista y demás. Es un autor un poco polémico, ya os digo, sale dando opiniones muchas veces sobre posibles futuros crashes de la economía, opinando sobre el Bitcoin y demás, y haciendo algunas declaraciones un poco controvertidas, pero eso ya es un tema aparte, y yo os lo traigo aquí, os lo menciono en este podcast, porque hay un libro que a mí, pues digamos que me sirvió es un libro impulsor, llamaría yo. No es exactamente un bestseller de economía, porque hay libros de economía mucho mejores. De hecho, luego os voy a mencionar unos que para mí son imprescindibles si queréis invertir por dividendos. Pero bueno, este libro, digamos que es un libro que motiva a empezar con las inversiones, que te ayuda a dar ese pequeño empujón que muchas veces necesitamos para hacer las cosas y animarnos un poco pues a invertir o a mover nuestro dinero, y que no esté parado en una cuenta corriente pues, perdiendo poder adquisitivo año tras año, ¿no? Entonces el libro en cuestión, aunque tiene varios, se llama Padre Rico, Padre Pobre, y ya os digo, es de Robert Kiyosaki. Y bueno, pues el autor, pues a través de haciendo una comparativa, ¿no?, con sus dos padres, como llama él, un padre rico y un padre pobre, pues nos cuenta un poquito cómo ve él el mundo de la inversión, sobre todo en inversiones inmobiliarias y demás. Así que ya os digo, es un libro para mí que motiva mucho, y pues por qué no, también os recomiendo leerlo. En general, ya os digo, no os ciñáis solo a los libros que os digo aquí en este podcast, sino que si sois personas curiosas y también os considero unas personas inteligentes por estar en este canal, pues vosotros mismos buscad más libros, investigad más, y tirando del hilo ya veréis cómo salen muchos libros de economía que no os menciono porque ya os digo, el material es inmenso y yo solo os voy a dar unas pautas, pero buscando ya veréis cómo salen muchísimos libros de economía que seguro que os van a encantar, y este pues puede ser uno de ellos. Y bueno, pues para finalizar, aunque ya os digo, no por ello menos importante, pues también os menciono a un autor español que tiene un montón de libros, muchos libros, que vamos, personalmente opino que cada uno es mejor que el anterior, cada uno es una pequeña joya que os recomiendo que tengáis toda la colección si podéis, que es Gregorio Hernández. Y Gregorio Hernández pues es mayormente en sus libros habla sobre la inversión en dividendos, cómo podéis empezar de una forma increíblemente amena, sencilla y muy didáctica. Se nota que Gregorio sabe transmitir muy bien sus conocimientos, y aunque tiene varios libros, pues como os he mencionado, 2 o 3 de cada autor o uno el que me ha parecido más importante y demás, pues en este caso os recomendaría empezar por Educación Financiera partiendo de cero y Cómo invertir en bolsa partiendo de cero. O sea, esos 2 libros son fundamentales. Ya os digo, con que leáis esos 2 podéis, son una maravilla. Y bueno, aparte ya os digo,
tiene un montón de libros, es un autor también que ha sacado muchos libros al mercado sobre estos temas. Y aparte de estos dos, también un complemento muy importante es el de Psicología sobre la bolsa. Ya os digo, con esos 3 libros, vamos, vais a ser unas máquinas de invertir. Simplemente, ya os digo, darle una oportunidad, Gregorio Hernández, porque merece muchísimo la pena, chicos y chicas. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya sido de utilidad, que os haya aportado valor y sobre todo, pues no dejéis de darle a ese botón de like ahí muy fuerte, que ya os digo, es gratuito, siempre os lo digo. Y por qué no, pues si no estáis suscritos, pues también estáis más que bienvenidos al canal y nos vemos en futuros podcasts. Un saludo y hasta luego.